días. Muy buenos días. Soy la señora Ancha Barri Higuera. El día de hoy empezamos el curso de control interno a nombre pues de CIEP. Les doy la bienvenida. Vamos a estar 3 sesiones y conociendo lo que es el control interno. Voy a compartir con ustedes la presentación del día de hoy y me gustaría que participen para ir conversando, ¿no?, sobre esta primera sesión, ¿no? Nosotros, para poder conversar sobre lo que es el control interno, tenemos que iniciar conociendo el concepto de lo que es control. Y pues con todo este marco conceptual vamos a finalmente culminar el curso con la implementación del sistema de control interno. Lo que es el concepto del control, tenemos que tener primeramente claro qué es control. ¿Qué cosa es el control? Control consiste pues en verificar, en comprobar lo que tenemos nosotros planificado, lo que tenemos nosotros establecido para poder alcanzar un objetivo. Según la Real Academia, es comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir. Tenemos que ir asegurándonos de que lo que nos hemos propuesto lo estamos desarrollando de la mejor manera hacia el objetivo que tenemos. Todos efectuamos el control desde que somos niños y nuestros padres están acompañándonos en el desarrollo, en nuestra formación, tanto como persona como educativa. Cuando estamos ya en la etapa pues de la formación a través de la educación, ya sea en el colegio, en los institutos, en las universidades, tenemos nosotros metas de querer finalmente ser unos profesionales, obtener nuestros títulos, y para ello pues en el camino nos vamos viviendo, ¿no? Vamos cumpliendo nuestras metas hacia el destino que queremos. Cuando tenemos un hogar, también efectuamos nuestros respectivos controles, primeramente a nuestros hijos, segundo, en base a lo que queremos lograr como familia. De repente me quiero comprar un auto, de repente quiero que mis hijos estudien en una universidad, viajen al extranjero. Entonces vamos controlándonos en el desenvolvimiento de nuestra vida para poder dar en base a un presupuesto, en base a prioridades que demos, pero estamos comprobando, estamos verificando que no nos salgamos de ese camino que hemos trazado para poder alcanzar el objetivo final. Entonces, según la Real Academia, control es comprobar, inspeccionar, fiscalizar o intervenir la gestión pública. Control es la medición, corrección en el camino del desempeño que se está efectuando, a fin de garantizar que se han cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos. El control es un proceso integral. El control es un acompañamiento que estamos cautelando todos, de que estamos avanzando hacia el objetivo que se tiene. Y si por ahí me salgo del camino, poder encauzarlo nuevamente, tomar las medidas.
Como parte de la gestión pública, tenemos que considerar que existen, pues, se toma en cuenta también 4 fases: la planificación, organización, dirección y control, ¿no? Para ver, pues, realmente que lo planificado se haya realizado. Es un proceso integral. Ese es el concepto de lo que es control. Desde la época de los incas también se han efectuado controles. En el Imperio Incaico existía, pues, el Consejo Imperial, y existía unos personajes equivalentes a los funcionarios de nuestra época, que eran, pues, los Quipucamayo. Estos señores representaban todo el movimiento que se efectuaba en el Imperio Incaico en los quipus. Y también existían otros funcionarios que eran los tupurricos. Los tupurricos, ¿qué labor hacían? Supervisaban el trabajo de los Quipucamayo. De que ellos, los tupurricos, sacaban una copia del quipu y lo sustentaban hasta el Consejo Imperial, del manejo que se había dado en el imperio. Y en todo sentido existe este control, ¿no? Ya cuando nos vamos vinculando a lo que es el control que debemos efectuar cuando somos parte de una institución, de una entidad pública, cuando somos servidores públicos, cuando administramos ya recursos y bienes del Estado, ya este control se llama control gubernamental. El Estado peruano cuenta, pues, con sistemas administrativos, y de entre los sistemas administrativos que cuenta se tiene, pues, presupuesto, contabilidad, endeudamiento, recursos humanos, y también consideran un sistema administrativo denominado control, para que este sistema administrativo cautele que todos los recursos que han sido asignados a las entidades sean, pues, bien utilizados para la finalidad que les ha asignado. Pero previo a ello tenemos que saber qué es el control gubernamental. El control gubernamental es la ley 27785, ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Esta ley ha sido aprobada en el año 2002, está vigente, y este es el documento fuente o la partida de nacimiento de lo que está relacionado con el ejercicio del control gubernamental, y la cual nosotros, como servidores públicos, debemos de conocerla. En el artículo 6 de la ley 27785 se define lo que es el control gubernamental. El control gubernamental es la supervisión, vigilancia, verificación del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. ¿Con qué finalidad? De mejoramiento, a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. Esto es lo que dice textualmente la ley. En otras palabras, ¿qué cosa es el control gubernamental? Es supervisar, vigilar, verificar el buen uso que se le da a los recursos y bienes del Estado en las entidades. Esta supervisión, vigilancia, verificación que se tiene que efectuar, la tenemos que hacer, pues, en base a algo. ¿Cómo vamos a
hacer una supervisión si no tenemos unos parámetros de medición. Se tiene que efectuar en base a la norma, primeramente en base al objetivo para el cual le dieron esos recursos, en base a la normativa que regula su accionar de esa entidad, en base a los procedimientos que tiene la institución. Nosotros tenemos que ir supervisando, verificando que todo lo que se administre, todo lo que se efectúe en una entidad se haga de acuerdo para el objetivo que se le asignaron esos recursos. Teniendo en cuenta toda esa normativa, en toda la entidad hay normativas internas donde establecen los procedimientos, donde establecen las funciones de todos los servidores de esa entidad. Entonces, esos documentos son los que debemos utilizar para efectuar esta supervisión, vigilancia, verificación del buen uso que se le está dando a esos recursos. Y en ese acto de supervisar, vigilar, verificar, de repente vamos a encontrar algunas deficiencias que nos va a permitir tomar medidas correctivas para corregirlas y no volver a seguir realizando, y las preventivas. Entonces, el control gubernamental es supervisar, vigilar, verificar el buen uso que estén dando las entidades a los recursos que se le han asignado. ¿En base a qué? En base al objetivo para el cual se les asignó, en base a un presupuesto, en base a un que regula el accionar de esa entidad. Porque a nadie le gusta que le digan, has actuado mal, ¿no? Dime qué cosa no he cumplido, dime qué he obviado. Entonces hay que tener todas esas herramientas, esas normativas para poder demostrar de cómo dice que tiene que hacerse y cómo es lo que realmente se ha efectuado. Y cuál es el producto final que se ha entregado, que no era el que estaba planificado, ¿no? Entonces, eso es el control, supervisar, vigilar, verificar el buen uso de los recursos y bienes del Estado. Artículo 6 de la Ley 27785. Este control de color establecido en la ley son de dos tipos, interno y externo. Generalmente cuando uno está en las instituciones y les dice qué cosa está pasando, mira, ¿por qué no están trabajando? ¿Por qué no están logrando las metas? ¿Por qué no están entregando el producto? Mira todo lo que sucede internamente. El personal dice, lo que pasa es que acá no se corrige esta situación porque no está Contraloría, porque los socios no vienen, no emiten informes. O sea, se justifican de esa manera, pero no es así. Porque de acuerdo a esta ley 27785 hay dos tipos de control, interno y externo. El control interno, artículo 7 de la ley 27785, comprende acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior. ¿Quién lo tiene que realizar? La entidad. En realidad, pues, de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. El desarrollo es un proceso integral diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de gestión, ¿no? Y dar una seguridad razonable del logro de los objetivos permanentes, ¿no? Entonces, el control interno, ¿quién lo tiene que efectuar? La entidad. Y de acuerdo al momento que se va a efectuar el control interno, es previo, simultáneo y posterior. Entonces, artículo 7 de la ley 27785, ¿quién efectúa el control interno? La entidad. Y de acuerdo al momento que se va a hacer este control interno, es previo, simultáneo. El control interno previo y simultáneo, ¿quién tiene que efectuarlo? Autoridades, funcionarios, servidores públicos de las entidades.
todos los que trabajamos en una entidad del Estado, con responsabilidad propia de sus funciones que son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y posiciones institucionales. ¿Quién efectúa el control interno previo y simultáneo? Todos, indistintamente del nivel, cargo que ocupemos en una institución. Todos tenemos una función que desempeñar en la institución, todos asumimos responsabilidades por la función que tengo encomendada, por la función en la cual estoy contratada en la institución. Tengo TDRs donde me señalan la función específica que voy a realizar, y el desempeño de mi función, que consiste en el desarrollo de actividades, está normado. Deben haber directivas donde se establece cómo es que debo desempeñar esa actividad. Entonces, de acuerdo al momento del control interno previo y simultáneo, lo tenemos que hacer todos. El control interno previo es antes que yo empiece el desempeño de mis funciones. Por ejemplo, si yo soy tesorera, cuando llega y tengo que pagar el servicio de un proveedor, tiene que llegar al área de para poder efectuar ese pago, ese proveedor, vamos a pagar trámite. ¿Qué tengo que contar? Una vez que haya ingresado el bien, que se haya dado el servicio, que haya una conformidad, ¿no? El área usuaria de la conformidad previo, para yo dar el primer paso dentro de mis funciones e iniciar el proceso para el pago. Todos tenemos una función, todos. La han contratado para esa función. Primeramente tiene que estar seguridad. No puede estar con una institución. Previamente tiene que cautelar que cumpla con las condiciones señaladas. Entonces, todos los que somos parte de una institución, desempeñamos funciones. Antes de desempeñar las funciones tenemos que tener para poder dar una explicación de que por qué lo hice, con las correspondientes autorizaciones, con los correspondientes vistos, para yo dar inicio a mi actividad dentro de mi función, porque asumo responsabilidades. Control previo, todos lo hacemos, pero de repente no lo tenemos con ese letrerito que dice control interno previo. Y si no lo hacemos, tenemos que hacerlos. Tenemos que respaldarnos bien que nuestra función la estamos haciendo como está establecido y con los requisitos para poder dar inicio a mi función. A veces dicen, no, que he procedido con el pago, que mi jefe me ha dicho que después me va a dar el visto. Llega a la supervisión, en cualquier momento puede hacerla. Te va a decir, ¿por qué pagaste? ¿Por qué iniciaste ese proceso de pago? Porque mi jefe me lo dijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está toda esa conformidad? ¿Dónde está? En ese momento no hay esa avisación, asumes responsabilidad por tu función. Entonces, el control interno previo es para algo de que por qué lo estamos empezando a hacer. Tienen un presupuesto, si no lo tienen, hay que buscar las respectivas autorizaciones, porque si dentro de tu función está el de proceder, el de ejecutar algún evento,
tienes que contar con las respectivas autorizaciones, porque si no, como es parte de tu función, asumes responsabilidad. El control interno simultáneo es el que se va efectuando en el desarrollo mismo de mi actividad. Los procedimientos, si de repente el proveedor tiene un RUC habilitado, si están las cuentas aperturadas, es en el desarrollo mismo. Porque como ya tengo un respaldo de que tengo que efectuar ese proceso para el pago, ya tengo todos los documentos, las conformidades, el ingreso del bien, ya en el desarrollo propio de él, para proceder a tramitar el pago, tengo que ir cautelando que todo lo haga de acuerdo a los procedimientos establecidos, a las normativas que ya regulan propiamente la labor de cada uno. Todos los que trabajamos en una institución pública, somos servidores públicos. Las secretarias redactan un documento, tienen que ver que sea el titular que se encuentre en ese momento a cargo de la institución, que tenga la dirección correcta, que el mensaje que se está transmitiendo sea el que quieren hacer llegar. Las secretarias, su control previo, que le traigan pues después el cargo del documento que se envió, firma, fecha, que la numeración de la carta sea correlativa. ¿Qué pasa si llegan a supervisar? Piden la correspondencia. La numeración no es correlativa, no tiene un orden cronológico con las... Es eso. Entonces, hay que efectuar los controles internos previos y simultáneos. Todos los que trabajamos en una institución pública, siempre en base a nuestras funciones, en base a nuestros procedimientos que tenemos establecidos para el desarrollo de mi función, porque tenemos que trabajar de la manera más transparente y ordenada, porque en algún momento somos supervisados. De repente no hoy día, sino mañana, de aquí a un año, ¿no? Nos van a llamar y todo tiene que estar como debe ser, porque asumimos responsabilidades. Antes se decía, los que son contratados, los que son locadores, no pasa nada con ellos. Terminan y se van y puede pasar un día y nunca los llaman. Pues ahora sí los están llamando. Ahora se asume responsabilidad. Todos asumen responsabilidad. Todos asumen responsabilidad. Cuando son supervisados por los órganos de control. Todos los que han participado en un proceso, a todos los convocan, a todos si es necesario, todos les comunican para que presenten sus aclaraciones por el momento en parte de ese proceso. Para ello tenemos que aplicar nuestros controles previos, simultáneos, para dormir tranquilos, para decir todo está ok y estoy listo para en el momento que se necesite rendir cuenta. Asumimos una función, administramos recursos del Estado, somos parte de una institución. Entonces, el control interno, previo y simultáneo, todos lo debemos hacer. Todos. Y el control interno posterior, cuando ya se concluyó la actividad, cuando ya se concluyó el proceso, cuando ya se usaron los recursos, ¿quién lo tiene que hacer? Los jefes. En base pues a toda la normativa que ha regulado ese proceso, y él como jefe pues tiene por la función que desempeña, tiene la facultad de decirle pues a los de su área, quiero ver cómo se ha desarrollado esta actividad desde su inicio hasta su culminación, vamos a revisar. Tienen toda la facultad del control interno posterior, y si hubiera alguna deficiencia,
tiene que tomar acciones, el jefe. La ley le faculta tomar acciones. Asimismo, este control interno posterior es ejercido de acuerdo a la ley 27785 por el órgano de control institucional, en función a sus planes y programas anuales. El órgano de control institucional es una área, es una oficina que está instalada en las entidades públicas y la función que desempeñan es supervisar, o también vigilar, verificar que los recursos que se cumplan con el objetivo para el cual esta oficina, este órgano de control institucional, tiene anualmente un plan anual de control. En este plan anual de control, que es aprobado por Contraloría General de la República, establece todos los servicios que va a efectuar en el control institucional, como conoce la institución, como está ya de los riesgos más frágiles. Entonces el programa, qué es lo que a qué áreas va a entrar a supervisar durante el año siguiente, porque este plan se hace casi a terminar el año para desarrollar actividades para el año que sigue. Se presenta a Contraloría un proyecto y Contraloría le aprueba. Contraloría aprueba el accionar de los órganos de control institucional anualmente. Y dentro de ese plan que aprueba hay unos servicios de control posterior, que son pues las auditorías. Entonces, el control interno posterior que efectúa el OSI es a través de las auditorías, ¿no? En función a sus planes. Pero el control interno posterior fundamentalmente lo tienen que hacer los jefes. Los jefes tienen que verificar que todo lo que se ha desarrollado en esa actividad, en ese proceso, se haya hecho cumpliendo primeramente con el objetivo y enmarcado en todos los procedimientos y normas que regulan el desarrollo de esa actividad. En algunos casos, los jefes mencionan de que cuando encuentran algo irregular o presumen que hay irregularidades en el desarrollo de una OSI, hacen un documento y se lo pasan al OSI, lo cual no debe ser así, porque esta ley, la 27785, les faculta a los jefes que tomen acciones si encuentran estas irregularidades o presumen que hay irregularidades. Tienen que tomar acciones, no pasárselo al OSI. Ellos pueden tomar acciones inician pues cualquier proceso administrativo, pero deben tomar acciones, porque cuando se lo pasan al OSI, está bien, el OSI va a entrar a verificar. Y el jefe también asume responsabilidad. En cambio, si el jefe toma acciones, cuando el órgano de control institucional o Contraloría entre a supervisar y evidencie pues que sí hay unas irregularidades, el jefe le va a decir, sí, hubo unas irregularidades, pero mira, acá está, yo tomé acciones. Porque por la inacción asume responsabilidad. Entonces, el control interno, ¿quién lo tiene que hacer? La institución. Todos, de acuerdo a la función que desempeñamos en una institución, lo debemos hacer todos. Y de acuerdo al momento, hay control interno previo, control interno simultáneo y control interno posterior. En una oportunidad, yo soy docente también de la Escuela Nacional de Control, y en una oportunidad me comentaba uno de mis participantes, un señor que era director en ese momento, y me decía de que él no efectuaba el control interno previo, porque él tenía una área dedicada al control interno previo.
¿no? ¿Para qué voy a hacer control interno previo? Me decía. Entonces, obviamente, le dije al señor, yo lo felicito porque su institución pues cuenta con presupuesto para poder contar con esta área de control interno previo, que cumplen una función y que usted pues delega pues parte de su labor a esa área, pero eso no lo inhibe de sus responsabilidades, porque usted como director, cuando finalmente va a cerrar la actividad dando la conformidad, ¿no?, para que procedan, usted tiene que verificar realmente si es que viene con toda la información completa, si realmente esos recursos les han dado un buen uso, cumplió con el producto. Porque si hubiera alguna irregularidad, usted no va a justificar su aprobación final porque usted tiene un área de control interno previo que ellos debieron de corregir. No, porque igual usted es el jefe de todo y asume responsabilidad. Y él me decía, sí, pero es que profesora, yo no voy a revisar todo. Digo, no revise todo. Usted, por el puesto que tiene, usted conoce su tema, usted ya, de acuerdo a su olfato, dirá, quiero revisar esto. Las situaciones más complejas, más riesgosas, más frágiles de quebrarse, y puede decir, quiero ver esto, ¿cómo se dio? Porque vea o no vea, usted es el responsable de todo. Y si hay una supervisión, una verificación de ese buen uso que le están dando a los recursos, convocan a todos los que han participado y a todos por la función y por la responsabilidad, les van a pedir una aclaración, unos comentarios. Y usted como jefe de todo, pues asume responsabilidad. Por más área de control interno previo que tenga su institución, porque ellos cumplen una función. Y ellos también por su función asumen responsabilidad. Está bien, yo soy parte del área de control interno previo, pero por ejemplo a mi área tiene que llegar esto. Y ellos tienen que cautelar que llegue como debe ser para que procedan con el desarrollo de su función dentro de este control interno previo. Pero finalmente usted cierra todo el proceso autorizando el desarrollo de esa actividad, dando el ok para que se proceda. Pues asume responsabilidad. Entonces el señor al final me dijo, bueno, me voy preocupado y lo que se pide es que todo esté como debe ser para que finalmente usted pueda dormir tranquilo, porque por el cargo y bueno, y a todos en algún momento nos pueden convocar. Y usted tiene que tener todo como debe ser para poder rendir cuentas como debe ser, porque una situación irregular que se haya dado, finalmente dentro de una supervisión que se haga, van a pedir sustento a una aclaración, y eso va a ser crucial cuando usted tenga que hacerlo, porque de acuerdo a lo que uno comente, uno aclare, van a determinar si se subsanó lo que ellos presumían que era una irregularidad, y finalmente determinen responsabilidades, a lo que eso uno no quiere llegar, ¿no? Entonces, todos los que somos parte de una institución somos servidores públicos, administramos recursos y bienes del Estado, de acuerdo a la función que desempeñamos, de acuerdo al ITDR por la cual formo parte de esa institución, debemos de cautelar que lo hagamos para el objetivo que se han asignado esos recursos, y considerando la normativa, los procedimientos y sobre todo mis funciones que tengo que desempeñar en esa institución. Entonces, los controles, control interno previo, simultáneo, que lo debemos hacer todos, y el control interno posterior, que lo tienen que hacer los jefes, y también el órgano de control institucional, de acuerdo a sus planes que han sido aprobados. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta sobre este tipo de control?
Entonces, el control gubernamental es supervisar, vigilar, verificar el buen uso que se le tiene que dar a los recursos, partiendo de que se les ha asignado en base a un objetivo que hay que alcanzar, en base a procedimientos, en base a un presupuesto que tiene la institución. Y en ese acto de supervisar, vigilar, verificar, vamos a encontrar de repente deficiencias que nos va a permitir tomar medidas correctivas y preventivas. Ahora, ese control gubernamental son de dos tipos, el control interno y el control externo. El control interno, ¿quién lo tiene que efectuar? La institución. Y el control interno son control interno previo, simultáneo y posterior. ¿Quién lo tiene que efectuar? La institución. De acuerdo a las funciones que tengo, de acuerdo a un TDR, de acuerdo a lo para lo cual me han contratado. Hacerlo lo mejor posible, que quede documentado con las respectivas aprobaciones, con los respectivos, cumpliendo el objetivo para el cual me han dado. Y la aplicación del control interno va a tener beneficios. Primeramente, si todos trabajamos cautelando que lo hagamos de acuerdo a nuestras funciones, de acuerdo a los procedimientos, de acuerdo al objetivo, vamos a cumplir la misión que se tiene como institución. Vamos a contribuir al logro del objetivo institucional. Vamos a culminar entregándole pues al ciudadano el producto que espera de la institución, ya sea un servicio, ya sea un bien. Eso es lo que se quiere, que la institución pues cumpla con su misión, cumpla con la razón de ser, que el ciudadano se sienta satisfecho de que esa institución está creada y finalmente me está dando lo que yo espero de ella. Este control interno va a permitir un mejor uso de los recursos escasos. Porque cuando nosotros vamos efectuando nuestros controles internos previos, simultáneos, vamos de repente a advertir algunos riesgos y vamos a establecer medidas correctivas que no obstaculicen el objetivo que se tiene. Llegan de repente documentos al área de donde se hace la rendición de los viáticos. Llegan, ya, quiero que me generes los viáticos. Así de fácil no es. No, me tienes que traer, ¿no?, la respectiva autorización, que haya pues un presupuesto, que esté la programación, que esté pues lo de tu área, que esté la aprobación de que vas a viajar y el monto. Porque si no, así que es fácil, me voy y yo generé los viáticos y viene y dice, ¿por qué se generan esos viáticos? No, pero necesitaban con urgencia. ¿Dónde está el sustento? Le dices por 10 días y solamente ha estado 5 días. ¿Por qué si el documento decía eso? No, que me iban a traer una ampliación. ¿Y dónde está? No lo trajeron. Es porque no aplicamos nuestros controles internos previos. ¿Cuántos días vamos a ver dónde está? Y el resto, ahorita te lo traigo, nunca lo trajeron y tú generaste. Déficit de calidad de los bienes adquiridos, pagos realizados sin el debido sustento o sin la debida autorización. Entonces, nos va a permitir un mejor uso de esos recursos que son escasos en las instituciones públicas. Y finalmente, no hay presupuesto y internos hacemos un uso inadecuado. La retroalimentación y destrezas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos efectuando nuestros controles previos, vamos informándonos, vamos teniendo presente los procedimientos, las normativas,
de repente mi normativa, de repente el instituto no tiene una normativa propia, pero sí hay una normativa madre de los sistemas administrativos. Entonces me voy familiarizando, y yo no, esto piden acá, y voy cautelando que todo lo que está normado se aplique. Entonces, como gestor público, como servidor público, me voy fortaleciendo en mis conocimientos de los procedimientos. No voy a desarrollar una actividad con algún procedimiento que ya ha sido actualizado. De todos los procedimientos que aprueba la institución, de las normativas que van cambiando. Entonces nos va generando mayor conocimiento, nos vamos enriqueciendo. Porque hoy estaré en esta institución, pero mañana estaré en otra y me voy especializando en esa área. Y me va a permitir de repente aportar nuevos enfoques, porque me voy preparando. Entonces nos genera también ese control interno. Si nosotros efectuamos el control interno previo, simultáneo, tengo que estar informando con información actualizada, porque no puedo trabajar con procedimientos, como les digo, que ya han sido derogados. Nos llega una supervisión y no le vamos a decir, no sabía, lo siento mucho, asume responsabilidad, no es no es una respuesta que justifique mi accionar, que no sabía, que me dijeron que luego iban a regularizar. No, yo soy responsable por la función. Entonces tengo que preocuparme en conocer cada día más de las normas. Cambiaron tal norma, investigo. De repente mi institución no se actualiza, pero yo sí tengo que cautelar que mi función sea intachable. O de repente han cambiado y decirle a mi jefe, ¿sabe, jefe? Mire, esta norma ha salido. Los entes rectores han emitido esta normativa y nosotros estamos trabajando con una desfasada. Decirlo. Porque yo tengo que acogerme a esta. Tenemos que, pues eso nos genera mayor conocimiento. El estar permanentemente preocupándonos de que lo que hacemos esté de acuerdo a lo normal. A veces dicen, no, mi institución no tiene. ¿Cómo no va a tener un procedimiento? Bueno, no tiene. Pues coge a los entes rectores de los sistemas sanitarios. Ellos disponen. Ellos emiten sus normas. Cada institución tiene que autorregularse. Pero si tu institución no lo hace, pues toma esas normas. Pero todo está normado, en el sector público todo está normado. Y tenemos que conocer, mientras nosotros somos parte del sector público, tenemos que estar investigando, viendo los cambios que se están dando, para no caer en falta y para no justificar de que mi entidad, como no tiene, bueno, yo lo he hecho así. No, porque hay una supervisión. Eso no es respuesta para poder excusar la responsabilidad que uno asume. Este control interno que hagamos también es un instrumento para combatir la corrupción, porque mientras nosotros apliquemos estos controles, vamos a saber quién, cuándo y en qué momento lo hizo, quién participó en el proceso, si todo queda bien evidenciado, documentado. Esta es mi función, yo hice hasta acá, asumo hasta acá, esta persona lo hizo de aquí para acá. Entonces va a quedar todo, va a ser transparente, tiene que ser transparente. Entonces, para que después se pueda pues evidenciar la participación de todas esas personas en ese proceso, si lo hicieron de manera correcta. Porque recuerden que cuando llegan los órganos de control, que es Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, cuando son designadas y contratadas, entran a ver el proceso y dicen, todas estas personas participaron, todas estas áreas, y la función de cada una ha sido esta. Vamos a ver. Y tiene que estar la documentación, de acuerdo a los procedimientos que señalan el desarrollo de esa tarea, de esa actividad, de ese proceso. ¿Y quién lo hizo? Entonces, si hubieran irregularidades, se toman acciones. Y de lo que se trata es de que todo se haga de la manera correcta. Que quede evidenciado
como debe ser la participación de todos los que han actuado dentro de ese proceso, de acuerdo a las normas, de acuerdo al objetivo, de acuerdo al presupuesto, de acuerdo a cómo se estableció que se debería efectuar. Y lo recomendable es que quede ese documento, para que cuando se haga la supervisión, ahí está, de manera transparente, ahí está. Y nosotros estar tranquilos con esta participación en esa institución, ¿no? Hasta acá está todo claro. Control interno, ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros, que somos parte de una institución. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Entonces, buen día. Buen día. Buen día, disculpe doctora, una consulta. ¿Control interno es lo mismo que control previo o no? Gracias, te voy a explicar. Mira, el control interno, de acuerdo al momento que se efectúe la entidad, puede ser control interno previo, simultáneo y posterior. Los tres son controles internos cuando lo efectúa la entidad. Hay entidades que tienen áreas de control interno, de control previo. Hay entidades que dentro de su estructura orgánica han creado un área que se llama control previo. Entonces, toda la información llega a ellos y ellos revisan para que esté ok y pase a todas las áreas. Ellos están haciendo esa función que tiene como control previo esa área. Ellos también tienen que efectuar controles internos previos, simultáneos, porque como área tienen una función. Y lo que tienen que cautelar que su función como área reciba pues primeramente todo lo que llegan de las otras áreas como debe ser. Ese es su control interno previo de ellos. Porque había personas que me preguntaban, si yo pertenezco al área de control interno previo, en una institución, ¿yo tengo que hacer control interno previo? Claro, tú también tienes que hacer control interno previo. ¿Por qué? Porque tú tienes una función. De repente tu función es de que en control interno previo recibas toda la documentación para que de ahí lo distribuyan entre todo el personal de tu área de control interno previo. Esa documentación que llega tiene que estar, debe ser la que realmente ustedes necesitan. Y tú tienes que verificar en tu control interno previo de que ingrese esa información completa para que el personal de esa área de control previo no tenga inconvenientes. Porque ellos van rechazando, van devolviendo, ellos están haciendo su control interno previo, cada uno. Que desempeñamos, tenemos que hacer controles internos previos. Todos, siempre para poder dormir tranquilos, porque todos tenemos una función. Si a mí me contrataron limpieza en una institución, yo tengo que tener todos los insumos para hacer la limpieza. Entonces, si no lo tengo, no cumplo mi función como debe ser. Entonces, cuando me supervisen, me dicen, señora, ¿por qué no hizo la limpieza acá? No, que no me dieron materiales. ¿Y dónde está? ¿Que usted pidió? Porque a usted le están pagando sin hacer nada. No, que yo conversé, no. Pero si dice, sí, yo pedí, yo tengo acá, yo le solicité, porque mi función es hacer la limpieza en esta cuadra, y no pude porque no me dieron escoba, no me dieron... ¿Usted lo requirió? Sí, acá está, lo requerí, le he pedido acá está, ya. Pero si no, asume responsabilidad y control interno previo. Todos tenemos que hacer controles internos previos. Todos. Si no tengo las condiciones necesarias, solicitarlo, que quede evidenciado que lo solicité, que lo dije, para que cuando me supervisen digan, yo he hecho mi control interno previo y acá está, lo pedí, lo dije, pedí las autorizaciones respectivas y acá está, para poder yo desempeñar mi función. El área de control previo tiene que tener internamente procedimientos para poder decir, yo recibo esta documentación que sea que cumple estos requisitos. Porque
porque si llega algo a control previo y le dan el pase sin que tenga el sustento que corresponda, control previo por la función que desempeña va a asumir responsabilidad. Asumen ellos, asume el director, asumen los jefes inmediatos, porque los jefes inmediatos dicen, no, pero yo tengo medida de control previo. El control previo dice, bueno, yo lo hice porque me dijeron que lo pasara. No, tiene que haber sustento de todo. Eso hay que cautelar mucho. Función que desempeñamos, asumimos responsabilidades. Como decía las secretarias también. Todo eso es tu correlativo, ¿no? ¿Y por qué hay un correlativo de este número y la fecha es posterior? No, que lo dejé en blanco, pues, ¿pero por qué? Y en una supervisión, pues, ¿por qué? Explícame. Todo tiene que tener sustento. Eso tenemos que cautelar. A veces lo tomamos muy a la ligera, ¿no? Yo estoy desempeñando, me contrataron en esta institución y estoy desempeñando esta función. Qué feliz, qué emoción, estoy trabajando acá. Y lo hacemos y nos olvidamos de las funciones que están en un documento donde dicen que yo tengo que cumplir, para la cual me contrataron. Entonces lo que hay que hacer es revisar cuáles son mis funciones y cómo lo estoy haciendo. ¿Está quedando documento? ¿Estoy haciendo con el sustento debido? Porque cuando nos supervisan nos van a llamar y son recursos del Estado. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y recuerden que los sistemas, el Sistema Nacional de Control, que es Contraloría, los SOSIS, determinan responsabilidades y penales cuando ha habido un uso indebido. Entonces hay que cuidarnos mucho de eso. Entonces cuiden bien que sus funciones estén desarrolladas de acuerdo a los procedimientos, a las directivas. A veces uno supervisa y dice a la persona, ¿cuáles son tus funciones? No sé, me dijeron que venga acá, que escriba acá. ¿Cómo no vas a saber tus funciones? Las funciones existen, pero no le tomó importancia. ¿Y por qué has estado haciendo eso si no son tus funciones? No, que me dijeron, pues lo siento mucho. Responsable. Y ahí nadie te salva. Ahí tú sola tienes que sustentar por qué lo hiciste. Entonces traten de revisen sus funciones, que estén bien respaldadas, documentadas con las respectivas autorizaciones. De repente algún jefe en el día a día, después te pongo la autorización, después te doy, después regularizo. Pues regularicen en el día. Pasa un día, 2 días, la memoria es ingrata. Y a veces el jefe ya no tiene tiempo y dice, ¿cuándo? ¿Qué pasó? Y te lo deja ahí y a rogar poner velita que no te supervisen esa parte. Porque en el momento que te supervisen va a decir, ¿qué pasó? No, que mi jefe me dijo, pues no hay. Y al jefe le pueden decir, el jefe puede decir, ¿cuándo? ¿Cómo? No sé, nomás. Y tú asumes la responsabilidad. Tengan mucho cuidado con eso. Todos tenemos que efectuar controles internos previos, como les digo siempre, para poder dormir tranquilos, para poder llegar a tu casa y decir, ok, hoy día lo hice bien, tengo los documentos, saqué los vistos, y ya, pues está todo como debe ser. Tengan eso presente. Muchas gracias, doctora, muy amable. Bien. Continuamos entonces. El otro tipo de control es el control externo. El control externo es un conjunto de políticas, normas, métodos, procedimientos, lineamientos aplicar a la Contraloría u otro órgano del sistema por encargo o designación de esta. El control externo, ¿quién lo efectúa? Contraloría. Las sociedades de auditoría, cuando son designadas y contratadas. ¿Cuál es la labor? Ellos van a las entidades, supervisan, vigilan y verifican la gestión y el uso correcto de los recursos y bienes de Estado que ha efectuado la entidad. De acuerdo al rol de supervisión que tienen, el control externo puede ser preventivo o simultáneo, cuando exista una normativa expresa que diga que ellos van a hacer ese tipo de control. En los órganos de control institucional también están haciendo control externo porque hay disposiciones de Contraloría que les facultan
externo, ¿quién lo hace? Lo hace el Sistema Nacional de Control. Ellos llegan a las instituciones a supervisar el buen uso que le están dando a los recursos. Tienen la facultad para poder revisar toda la información que maneja la institución, ya sea también a través de los aplicativos informáticos, y esta supervisión abarca a todo el personal que tengan vínculo laboral, indistintamente de los regímenes laborales que tengan, y aquellos que no tienen ya vínculo laboral. Si ha sido parte del proceso, les comunican las posibles, ellos presumen que hay algunas deficiencias, pero les comunican los resultados para que ellos puedan efectuar sus comentarios. El ejercicio que aplican ellos, donde ingresan, pues entran a todas las áreas de la institución. Revisan los sistemas de control en base a la normativa, a la legalidad, a la gestión, a la parte financiera, a los resultados que va obteniendo la institución. Hacen también una evaluación del control interno. Ellos tienen la facultad para entrar a todas las áreas que maneja la institución. ¿Quién es este conjunto de órganos de control? Contraloría General de la República, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría cuando son designadas y contratadas. Ellos realizan control externo. Son los únicos facultados para entrar a verificar qué están haciendo las entidades, cuál es la administración que le están dando a los recursos y bienes del Estado que le han sido asignados. La supervisión que hagan ellos también se realiza en 3 momentos: el trabajo que hagan ellos, el control externo que efectúen ellos. Ellos lo realizan en 3 momentos: previo, simultáneo y posterior. Al igual que hace la institución con su control interno, ellos hacen en 3 momentos: previo, simultáneo y posterior. El control externo previo que hace el Sistema Nacional de Control lo hacen antes de ejecutar el gasto. Este control previo que ellos hacen solo lo hace Contraloría. Contraloría, la sede de Contraloría, que está acá en Lima. Ellos tienen una área orgánica, una unidad orgánica que realizan este tipo de trabajo. Son especialistas que reciben de las instituciones por sus expedientes antes que efectúe el gasto. Antes que una entidad quiera realizar algún gasto, llega a Contraloría para que ellos den una opinión previa si procede o no el gasto que ellos quieren ejecutar. Y el control solo lo hace Contraloría con una unidad orgánica. El otro tipo es el control simultáneo. Este control simultáneo se hace durante la ejecución del gasto, es como lo hacen las instituciones, el control simultáneo. Cuando la entidad está efectuando una actividad o un proceso que hace Contraloría, que hace el órgano de control institucional, está presenciando cómo se está desarrollando esta actividad que se encuentra en curso. Y a la hora que ellos están participando, mirando cómo se está desarrollando, van a de repente a evidenciar que hay algunos riesgos que pueden afectar el objetivo que tienen como institución. Entonces, estos auditores acompañan en el desarrollo de esta actividad y cuando se dan estas situaciones, ellos tienen que comunicar de manera inmediata, oportuna al titular, para que corrija, para que tome acciones con respecto a estas situaciones consideradas como riesgos y que puede afectar el objetivo que se tiene en esa actividad. Este tipo de control simultáneo, quienes lo efectúan, quienes lo desarrollan, Contraloría con sus auditores y los órganos de control institucional con sus auditores. Y luego tenemos
el control externo posterior, cuando ya se concluyó la actividad, cuando ya se concluyó el proceso. ¿Quiénes efectúan este control externo posterior? Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría cuando son designadas y contratadas. Esto es cuando ya, para ver si se logró el resultado en el uso de esos recursos. Cuando ya se culminó, ellos entran y acá es donde se desarrollan las auditorías. Estos tipos de servicios, de acuerdo al momento que hacen ellos, en el control previo, que es antes de que se ejecute el gasto a la entidad, son por 4 conceptos, y que solamente llega por estos 4 conceptos información a la Contraloría, y esta área es la que se encarga de evaluar. Cuando la entidad quiere hacer un pago por adicionales y supervisión de obras públicas. Cuando el país quiere endeudarse, cuando se van a hacer adquisiciones de orden interno, o sea, material bélico, cuando se quiere comprar equipamiento, y cuando pues se realizan contratos con asociaciones público-privadas y obras por impuestos. Entonces, en este caso, se tiene que llegar a la Contraloría, a esta área, el expediente, ¿no?, de todos estos, por estos conceptos, antes que se ejecute el gasto. Y esta área es la que evalúa. Por ejemplo, cuando se va a hacer adicionales y supervisión de obras públicas, las entidades, estas entidades tienen que firmar adendas para poder hacer un adicional o una supervisión de obra pública, cuando pase pues al 15% del precio inicial del proyecto. Cuando sobrepase, o sea, cuando el 15% del proyecto, debe ser sustentado para poder proceder con el pago, y llega a Contraloría, para que Contraloría diga si procede o no procede. También cuando se va a endeudar el país tiene que llegar del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, tiene que llegar a Contraloría todo el expediente de ese endeudamiento público que quiere efectuar. Entonces, en Contraloría lo evalúa bajo la condición de que si es que el país puede seguir endeudándose, favorable o no. Cuando se va a comprar también material bélico, equipamiento, este equipamiento está exonerado de un proceso de licitación, tiene exoneración, tiene que de todas maneras llegar a la Contraloría para que ellos opinen. Y cuando se hace algún contrato con asociaciones públicas privadas y obras por impuestos, las APP, por determinados temas, también llega a Contraloría. Entonces, por estos 4 temas que quiera efectuar un gasto la entidad o el país, tiene que llegar a Contraloría para que Contraloría dé una opinión. Esta opinión que dé no es vinculante, o sea, ¿qué quiere decir? De que la institución puede hacer caso o no a lo que diga Contraloría, porque Contraloría, como resultado de ese trabajo, le dice sí, mi opinión es favorable, que te sigas endeudando o que efectúes estos gastos. Solo es una opinión. Ya si ellos deciden efectuarlo, la Contraloría después podría entrar con un control posterior. Entonces, el control previo que efectúa Contraloría está relacionado con estos 4 temas. No son auditores, ellos se encargan de evaluar, son especialistas que evalúan estos temas en la misma Contraloría. El control simultáneo es el acompañamiento que se hace mientras la actividad se encuentra en curso y lo efectúa Contraloría y el órgano de control institucional. Ellos acompañan, presencian cómo se está desarrollando una actividad en una entidad. Y por ese acompañamiento, esa presencia que están en ese momento, de repente evidencian algunos temas o situaciones que puedan obstaculizar o perjudicar el objetivo que se quiere. Tienen que hacer un documento donde alertan al titular: mira, yo he estado presenciando cómo se está desarrollando esta actividad y mira, estas situaciones se han dado. Te alerto para que tomes acciones. Entonces el titular de manera inmediata tiene que tomar acciones para que se cumpla con el objetivo, para corregir
el desarrollo se hacía oportunamente. Entonces, durante el desarrollo de este control simultáneo, se establecieron que hay estas 4 modalidades: el control concurrente, visita de control, orientaciones de establezcan por normativa. En el control concurrente es el acompañamiento igual que se le da a la institución en una actividad. Este control concurrente se desarrolló, se inició, ¿no?, en el año 2017 con esta modalidad, cuando se dio lo del proceso de la reconstrucción del norte detrás del niño costero. Entonces la Contraloría implementó esta modalidad de control simultáneo para poder alertar, ¿no?, en la ejecución de los proyectos de reconstrucción. Se inspeccionaba las obras en ese momento, de cómo estaban, y se iba a leer. Citas de control también se acompañan al desarrollo de la actividad. Por ejemplo, cuando se inicia el año escolar, se puede la distribución del material educativo en los colegios públicos, para que cuando empiece el año escolar cuenten ya con este material educativo. Es algo puntual, entro a ver si realmente se está desarrollando la distribución, para que cuando se inicie el año escolar cuenten con todo ese material. Y en el caso que no se haya efectuado la distribución, comunicar inmediatamente para que se dé la distribución de manera oportuna. Y las orientaciones de oficio son por temas muy puntuales, donde los auditores, solo a través de documentación, que están ellos en sus... no necesita que se desplacen a ningún lugar los auditores, sino en base a documentación que han hecho la recopilación. De repente encuentran alguna deficiencia y le dicen al titular: mira, te falta fortalecer, te falta mejorar esto, solo a través de documentos. Entonces, este control simultáneo que lo hacen mientras se desarrolla la actividad, quien efectúa este control simultáneo lo hace Contraloría con su equipo de auditores, con sus comisiones, y lo hace el órgano de control institucional. Y luego, de acuerdo al momento, también este equipo del Sistema Nacional de Control hace control posterior. Cuando ya se concluyó la actividad, cuando ya se usaron los recursos, entran a ver si se cumplió con el objetivo, si se le dio un buen uso. Acá están las auditorías. Y dentro de las auditorías hay auditoría financiera, de desempeño, de cumplimiento. Y también están ahora efectuando servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad y acciones de oficio posterior. Este trabajo ya lo hacen cuando se culminó la actividad, como les digo. Ellos entran a ver cómo usaron los recursos. La auditoría financiera, este control posterior lo hace Contraloría con sus auditores, lo hacen el órgano de control institucional y las sociedades de auditoría cuando están designadas y contratadas. Las auditorías financieras lo hacen las sociedades de auditoría, y también en algunos OSIs también los hacen cuando la información es tan confidencial, por ejemplo el despacho presidencial, el Ministerio de Defensa. Ahí no hacen las sociedades de auditoría, lo hacen los OSIs. Las auditorías financieras es para ver la racionalidad, ¿no? Racionalidad de los estados financieros y presupuestales anuales de las entidades públicas. Entran a auditar los estados financieros. Casi en el mayor porcentaje, como les digo, lo hacen las sociedades de auditoría. Ellos son las encargadas de efectuar ese tipo de auditoría. Y también hay OSIs que lo hacen porque el tema que maneja la institución es muy delicado. Entonces, en algunas instituciones este tipo de auditoría financiera lo asume, lo desarrolla el órgano de control institucional. Entidades como el despacho presidencial, entidades como el Ministerio de Defensa, donde hay información muy confidencial que, bueno, el OSI tiene que efectuar. Otro tipo de auditoría es el de desempeño. Analiza pues los procesos, identifica qué procesos podrían mejorarse, ¿no? Qué procesos marchan bien y dónde hay espacio de mejorar el servicio. Está orientada a mejorar la calidad del servicio que se le brinda a la institución. Esto lo está haciendo Contraloría con sus auditores.
Luego tenemos la auditoría de cumplimiento. En esta auditoría de cumplimiento lo que se busca es verificar, ¿no?, si se alcanzaron los resultados en base al cumplimiento de toda la normativa que tiene la institución. Se entra a ver la legalidad, se entra a verificar si se aplicó la normativa y si se implementaron sistemas de control interno. Esta auditoría tiene dos objetivos: cautelar que se haya cumplido con la legalidad que norma la institución y si se implementó el sistema de control interno. ¿Quién efectúa esta auditoría de cumplimiento? Contraloría con su equipo de auditores y los órganos de control institucional también con su equipo de auditores. Y luego también hay servicios de control específicos a hechos con presunta irregularidad. Este tipo de control posterior surge cuando en algún control simultáneo se presume ya que hay una irregularidad. Entonces, ya directamente, si estoy haciendo un control concurrente y una visita de control y evidencio que no solamente hay que corregir algo en la gestión, en la parte del desarrollo de actividad, sino que ya presumo que hay irregularidades, un indebido uso de los recursos, automáticamente se efectúa este control posterior, servicio de control específico a hechos con presunción. Y luego la otra modalidad de control posterior es la acción de oficio posterior. Esta acción de oficio posterior surge de cuando se ha presentado alguna denuncia, se ha evaluado la denuncia y finalmente hay también presunción de uso indebido de recursos, se da. Entonces, de acuerdo al momento, también el Sistema Nacional de Control, a través de su control externo, tiene pues tres modalidades: el control previo, control simultáneo por la situación en que estamos pasando. Ustedes de repente han escuchado de las noticias. Contraloría, el presidente decía que Contraloría iba a participar con sus controles simultáneos en esta emergencia sanitaria, y finalmente pues Contraloría no podía participar porque necesitaba contar con una ley. Y el 6 de abril de este año se aprobó la ley 31016, donde se establece medidas para el despliegue del COVID-19. Entonces, a través de esta ley, Contraloría quedó facultada para controlar las entidades que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control, que habían sido receptoras de recursos públicos que les asignaron durante esta emergencia sanitaria, ya sea en proyectos de inversión, para que adquieran bienes y servicios, obras, y en toda actividad, ¿no?, que desarrollen. Y se les había transferido pues recursos sin limitación alguna. Entonces, a través de esta ley, Contraloría ha desplegado a sus auditores para que efectúen este control simultáneo, participando en las actividades cuando se encuentran en curso, a través de sus modalidades, que es el control concurrente, visita de control y orientación de oficio. Asimismo, en esta ley se estableció porque los auditores tienen que participar pues con todas las indumentarias de bioseguridad y cumplir con los protocolos sanitarios, ¿no?, establecidos por el Ministerio de Salud, con el fin de minimizar el riesgo de contagio, porque ellos están acompañando en las actividades que se encuentran en curso vinculadas con esta emergencia sanitaria por el COVID-19. En base a esta ley, la Contraloría diseñó una estrategia integral de control a la emergencia sanitaria COVID-19 para supervisar a todas las entidades que habían recibido recursos públicos durante esta emergencia, y aplicado pues sus modalidades de control concurrente, visita de control y orientación de oficio.
Ustedes habrán escuchado las noticias, habrán visto que Contraloría ha estado pues presenciando en la distribución de las canastas de víveres. También pues se ha visto si han estado bien almacenadas estas canastas, si contaban con los productos que se establecieron. Bueno, ha salido una serie de situaciones que se han hecho informes al respecto. También Contraloría ha estado en los establecimientos de salud, presenciando pues a los pacientes contagiados, si se contaba pues con toda la infraestructura, equipamiento, y también han salido los respectivos informes. También ha participado en los centros penitenciarios, si ellos contaban pues con área de posta médica, si tenían pues el equipamiento, las indumentarias. También han estado en las comisarías. Bueno, y así han salido pues a las entidades, ¿no?, que han recibido recursos sin ninguna limitación para poder combatir esta emergencia, en base a su control concurrente, al acompañamiento que se ha efectuado en el desarrollo de una actividad, ¿no?, en curso. Los Sistema Nacional de Control constituyen pues actos de administración interna. Estos informes no están sujetos a recursos impugnativos. Todos los informes que emite el Sistema Nacional de Control son revisados de oficio por Contraloría. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se desarrolla un servicio y finalmente se emite un informe, antes de que ese informe se Contraloría lo revisa y se llama son revisados de repente fortalecer la calidad de ese informe, fortalecer de repente con mayor información, documentación, mayor evidencia. Entonces, antes de que se entregue al titular, son revisados por Contraloría. Y Contraloría, de acuerdo a toda la normativa, de estos informes, y cuando culmina la revisión, en el caso, por ejemplo, de los OSIs, todo lo que emite el OSI, el órgano de control institucional, le comunica a Contraloría que ya tiene el informe en proyecto y se lo envía para que pueda ella considerarlo dentro de su revisión de oficio y pueda posteriormente llegar al titular. Por eso que todos los informes que se emiten no están sujetos a recursos impugnativos. Años atrás, muchos años atrás, cuando se emitía un informe y el titular no estaba de acuerdo con los resultados, le pedía a Contraloría que reformule su informe. Contraloría coordinaba con el órgano de control institucional para que lo revise. Ahora ya no se da esa situación, porque todos los informes previo a entrega del titular son revisados por Contraloría. Y una vez que ya pasó por la revisión de calidad, Contraloría asume ese informe como de ella misma, ¿no? Entonces ya no están a recursos impugnativos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, disculpe, ¿Sí? Personal que está en previo dentro de la institución, ellos más o menos cumplirían la función como de un asesor legal. No te he escuchado bien, se ha cortado. Ellos tienen que ver, si bien es cierto que la documentación está en orden, pero también pueden emitir una opinión, como usted dijo, que puede ser vinculante o no. Por ejemplo, si lo pasa a administración a decirle que si bien es cierto
falta el informe, por ejemplo, de asesoría legal, o falta la certificación presupuestal, así más o menos. Es lo que quería consultar. Gracias. Sí, de acuerdo a las funciones que uno tiene, y si considera que es necesario establecer de repente procedimientos, de repente, así como manifiestas, falta tal documento, de repente esta área establece un procedimiento y lo difunde a todas las áreas y dice, mira, yo para recibir tu documento necesito que tenga esto. Puede emitir. Son acciones de gestión, manejos de la propia entidad, que tiene que organizarse y ver la forma de comunicar a las áreas o de ordenar en las áreas o de llegar a establecer, mira, si tú quieres que yo dé trámite a lo que tú necesitas, yo necesito que me entregues de esta forma para poder cumplir mis funciones como debe ser. Si existiera el procedimiento, tienen que ustedes comunicar y decir, mira, en el procedimiento dice que es esto, y por favor, envíamelo. Y tienes un plazo de tantos días, algo así, ¿no? Coordinar con ellos, para que cuando llegue la documentación notaria esté ok, para que no des inicio a ese trámite incompleto, porque recuerda que tú asumes responsabilidad. Acércate a las áreas, coordina con las áreas. Mira, yo para poder recibir esto, sin ánimo de causar malestar, necesito que me entregues esto. Y si no lo quiere hacer directo a esa área, saca un documento para todas las áreas donde diga, mira, yo para recibir esta documentación necesito que me entreguen esto. Y cuando vayan y no esté completo, dile, yo saqué este documento y mira, te está faltando esto. De la mejor manera, ¿no? Para no causar tampoco malestar, ningún descontento interno, ¿no? Sino que cada uno tiene que tratar de cubrir que su función lo haga como debe ser dentro de los plazos señalados. Porque a veces también sucede que te lo entregan de manera incompleta y tú con el apuro en el día a día lo pasas, y a la hora que estás desarrollándolo te das cuenta que te está faltando, y de repente ese tema tiene penalidades y ya está en tu cancha y asumes responsabilidad, que no le dijiste al señor, al área anterior, que te faltaba eso. Y tienes que ahí mismo, o sea, por eso tiene que ver como un control de calidad a la hora que reciban todo lo inmediato. Tú no tienes eso, tienes un checklist, tienes eso, y así no, devuélvelo, pero previo a ello deben conversar con las áreas, ¿no? O deben circularizar un documento para todos, que por respecto a este tema necesitamos que nos entreguen esto. Y si tuvieran de repente penalidades, algo que están contra el tiempo, decir con un plazo de tanto se va a recibir estos documentos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Porque a veces sucede eso, ¿no? Que llegan documentos que ya están con las justas y ya está en mi cancha. ¿Y por qué no aplicaste penalidades? No, que me faltaba el documento. ¿Pero por qué lo recibiste? Que hay algún procedimiento donde dice que tiene que llegar, ¿por qué lo hiciste? Entonces, es bueno, es una buena gestión coordinar previamente con las áreas, ¿no? Hay algunas oficinas que en la ventanita han puesto, mira, me traes esto, a ver, fíjate, antes de recepcionártelo, chequéalo, ¿está completo? Y ellos comienzan a revisar. No, pues bueno, tráelo y cuando esté completo te lo reciben, pero previo hay que coordinar con ellos, para que no haya esos resentimientos, esas imposiciones que a veces se toma mal, ¿no? Pero es para mejorar la gestión y para que se acelere y llegue oportunamente el documento, el producto, ¿no? Y se cierre oportunamente. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Sino que la consulta era porque, como también mencionó que algunos informes previos de Contraloría también no eran vinculantes, yo dije que quizás en el control previo que realiza una entidad también podría ser que nosotros, por ejemplo, tenga un documento mismo de adicional de obra y le hagamos llegar al administrador que falta cierto documento y que considero yo que no debería de pasarse, por ejemplo, y puede ser que lo tomen o lo dejen, ¿no? Pero la cuestión es que yo emitiría una opinión y podría ser también, como usted dijo, que lo tomen como una opinión vinculante o no, o me estoy confundiendo, más o menos.
O sea, en el caso, por ejemplo, que dije de la Contraloría, ellos emiten su opinión previa de un documento donde la entidad dice, mira, quiero comprar material bélico. Y Contraloría ha hecho todo un estudio con todos los documentos que han llegado y Contraloría le dice, mira, no procedas porque no tienes capacidad para seguir comprando, por ejemplo, tanques, por decir, ¿no? Un ejemplo. Y ellos compran el tanque. Ah, bueno, entonces ya queda bajo su responsabilidad. Y Contraloría más adelante, como tienen la facultad para poder entrar y supervisar qué han hecho con los recursos, va a entrar con su control posterior y va a evidenciar que compraron tanques. Y él le dice, yo te dije que no podías comprar tanques. ¿Por qué lo hiciste? O sea, pues en ese caso no es vinculante, no va a limitar a que Contraloría después entre por su control posterior porque ella tiene la facultad para entrar a examinar, a evaluar qué han hecho con los recursos, ¿no? Yo te advertí, pero tú lo hiciste, ahora tú con tu control posterior responde, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Y si no hay una justificación, pues te determino responsabilidades. Pero yo te alerté y dije que no, pero tú hiciste caso omiso. En ese caso es para Contraloría, no es vinculante. O sea, como él tiene la facultad de entrar a supervisar, no la va a limitar a que haga su control posterior. En ese sentido, ¿no? Ahora, en el caso tuyo, tú puedes alertar, decirle a estas áreas, ¿no? Mira, ha llegado, pero te lo devuelvo porque está faltando esto. Está faltando y no puedo darle trámite. Porque ya asumes tú como dentro de función responsabilidad, si le das el trámite. Pero yo te estoy alertando. Te establezco los requisitos que yo necesito para poder dar el trámite en el tiempo oportuno, ¿no? Te tienes que adelantar con tu control previo, decirles a ellos coordinar, ¿no? Porque si va a venir una supervisión a mi área, y si yo le he dado el trámite, faltando esos documentos, yo voy a asumir responsabilidad. Tienes que evitar eso, hacer las coordinaciones, pero recuerda que esas coordinaciones es conveniente que la hagan con documentos, que quede un papelito, porque para los auditores papelito manda. Yo creo que para todos los que trabajamos en el sector público, papelito manda, y siempre tenemos que tener un documento donde digan, sí, pues yo coordiné, yo les dije, acá está, y lo dije que tenía que haberlo visto, acá está, para una supervisión, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Actuar por lo sano, coordinar con ellos y decir, mira, yo te voy a comenzar a devolver porque estos son los requisitos, voy a sacar un documento para que ellos no se den por ofendidos, ¿no? Pero se tiene que ordenar, se tiene que normar, tiene que establecer esos documentos, sin necesidad, porque ya de repente sacas después una resolución donde no le dices, bueno, es porque ya saben porque en la resolución vas a poner los antecedentes y ahí pondrás, ¿no? Se establecieron con procedimientos y esto y el otro, y finalmente no procedió. Pero ya ellos ya saben por qué. Pero tienen que ellos tener involucrados, tienen que coordinar con ellos. Hay que establecer las reglas. Cada uno tiene que establecer sus procedimientos y manera de cómo tratar de que su función sea la mejor desarrollada con los documentos. Muchas gracias, doctora, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos entonces. Ahora, de acuerdo al desarrollo de este control externo que efectúa el Sistema Nacional de Control, y como resultado de este trabajo que efectúa en el desarrollo de sus labores, van a haber situaciones en las cuales se va a determinar responsabilidades. Cuando se llega a esta situación, se tiene que brindar a las personas que están comprendidas dentro de esta actividad, dentro de este proceso, dentro de este procedimiento que se ha aplicado, la oportunidad de efectuar los comentarios o aclaraciones
sobre los fundamentos que se hayan considerado. Si un auditor en el desarrollo de su control externo posterior, que es ahí donde se llegan a determinar responsabilidades a través de auditorías, a través pues, de este control posterior, es la única acción en la cual permite al Sistema Nacional de Control determinar responsabilidades. Y si como resultado de su control externo posterior en sus informes identifican o presumen que hay responsabilidades, se tiene que dar a conocer a las personas que están comprendidas en esta actividad, para que aclaren, para que emitan un comentario. En el desarrollo de estas auditorías hay solo un momento a la persona que está comprendida para que esta persona haga llegar sus aclaraciones. Ese momento donde se le da el derecho de defensa al auditado para que alcance pues, a esta comisión las explicaciones de por qué lo hizo de esta manera, ¿no? Entonces, este es el momento donde ellos tienen que aclarar. Sucede a veces que las personas que están comprendidas no están en el país, viajaron, no se les puede ubicar, a pesar de las comunicaciones, de lo que se trata de llegar a ellas. Y a veces dicen, no va a aparecer. Pues aparecen, porque no sé de qué manera se enteran, porque tienen que efectuar esta aclaración, porque si no lo hacen, cuando ya se va a emitir el informe final, y si hay una presunción de que hay un uso irregular de los recursos, pueden tener responsabilidades administrativas, civiles o penales. Entonces, es mejor que aparezcan, y aparecen para alcanzar sus comentarios, y tienen que alcanzarlo con el sustento que tengan. Por eso, cuando se está en el desarrollo de una auditoría y se llega a la etapa donde ya evidenciaron o presumen que hay irregularidades que van a comunicar al titular de la entidad, los auditores le dicen, vamos a iniciar la comunicación de hallazgos, para que él dé las facilidades a todos los involucrados, para que puedan dar respuesta, y los que están en la institución puedan alcanzar con sustento sus comentarios, y a los que no también, pues en el caso que tengan que rezar la entidad y pedir sustento para que puedan aclarar. Como les digo, es el único momento que se le da el derecho a defensa. De lo que ellos presenten, los auditores van a evaluar de cómo lo han encontrado ellos, de cómo los auditores tienen el sustento y de cómo este auditado está haciendo llegar los comentarios. Finalmente ellos evalúan y ellos dirán, ¿se subsanó? Y si no, lo siguen considerando en el informe ya como una observación. Y cuando ya es observación, ya ahí se determinan responsabilidades, presumiendo que hay una responsabilidad administrativa, civil o penal. Entonces, ese es el único momento donde el auditado tiene que esforzarse en aclarar todo lo que es posible. Y si tiene documentación, adjuntarla para desvirtuar lo que se presume que hay. Porque, como les digo, si no se efectúa luego de la elaboración del auditor, es donde ya se determinan las responsabilidades. Por eso les estoy diciendo de que cuando todos cumplimos una función, tenemos responsabilidades por ellas y tenemos que dejar todo evidenciado, todo con los documentos, que demuestren que lo hicimos de la mejor manera, que están con los correspondientes vistos, autorizaciones, documentación, que todo quede archivado como debe ser, para que cuando llegue esta supervisión encuentren toda la documentación necesaria y que sustente nuestra participación. Entonces, este es el único momento donde ellos tienen que presentar sus comentarios o aclaraciones. Tienen un plazo después los auditores de haberles dicho, mira, tú por ser jefe o tú por ser asistente o tú por ser especialista,
se evidencia lo siguiente, necesito que nos aclares, les dan un plazo de hasta 10 días para que hagan llegar sus comentarios. Y lo tienen que hacer sí o sí, para bien de cada uno, ¿no? Lo tienen que hacer. Hay algunos que contratan sus abogados para poder redactarlo de la mejor manera, transmitir mejor el mensaje, pero lo tienen que hacer. Porque luego que llegan estas aclaraciones, con un máximo de 10 días se les puede dar de plazo, los auditores evalúan sus aclaraciones y finalmente llegan pues a una conclusión, si se subsanó o continúa en el informe como observación. Los tipos de responsabilidad que identifican los auditores son la civil, aquella en la que incurren servidores y funcionarios públicos que por su acción o omisión en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico a la entidad o al Estado. Este daño es ocasionado incumpliendo sus funciones por dolo o culpa, sea este inexcusable o leve. La obligación del resarcimiento es de carácter contractual y solidaria y la acción correspondiente prescribe a los 10 años de ocurrido los hechos que generan el daño económico. Debe indemnizar todo daño que proviene de no haber cumplido una obligación contenida en el contrato, haberla incumplido de manera imperfecta, haberla retardado su cumplimiento por causas imputables a esto. Entonces, un tipo de responsabilidad que se identifica en la administración de los recursos y bienes del Estado, luego que han presentado sus comentarios y estos han sido evaluados por los auditores, puede ser la civil, puede ser penal, aquella en la que incurren los servidores o funcionarios en el ejercicio de sus funciones hayan efectuado un acto o omisión tipificado como delito, y puede ser administrativa funcional. 3 tipos de responsabilidades. La administrativa funcional es la que incurren los servidores y funcionarios cuando han contravenido, ¿no?, el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad. Se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la acción de control. También se consideran aquellos servidores y funcionarios que desarrollaron una gestión deficiente. Funcional es el incumplimiento de la normativa de la entidad, una gestión deficiente, el código de ética. Entonces, esas son las 3 responsabilidades que se le puede determinar a un servidor público en la administración de los recursos y bienes del Estado. Ahora, como ya entregándole el informe al titular, de identificarse responsabilidad de tipo civil o penal, las autoridades competentes, de acuerdo a la ley, correspondan a dichas responsabilidades. En el caso de la civil o penal, cuando se determina en un informe. En el caso cuando haya responsabilidades de tipo penal, el jefe del OSI comunicará sobre las responsabilidades simultáneamente al procurador público para que éste accione cuando el titular le haya llegado el informe, y a veces el titular lo guarda, se le pasa el tiempo, o con tantas cosas tantas encargaturas, responsabilidades que tiene, no es oportuno. Entonces, para evitar esto, cuando hay este tipo de sanciones civil o penal, le dan al titular y le dan al procurador, para que se inicien, sí o sí, las acciones, porque tienen un plazo, ¿no? Puede prescribir. Y cuando se identifican responsabilidades administrativas funcionales, acá sucedieron estos escenarios, les voy a comentar. En el año 2 de la ley 29622 le ampliaron las facultades a la Contraloría General de la República para que pueda sancionar cuando se trataba de responsabilidad administrativa funcional. Contraloría, a partir de este año, años atrás, mucho antes del 2010, Contraloría aplicaba responsabilidades por infracciones
por obstaculizar el desarrollo de las acciones. Eso está en la ley 27785, donde se le dice a Contraloría, mira, Contraloría, tú tienes la facultad para sancionar cuando en el ejercicio de control, si la entidad te obstaculiza el desarrollo de una acción de control, no te da la información, tú le haces requerimientos si no es oportuna, no acude a citaciones que le haces, pues por temas que te van a dilatar el desarrollo de una acción de control, tú aplicas un reglamento de infracciones y sanciones. Esa era la única facultad que tenía. Pero ustedes habrán escuchado que siempre decían Contraloría o esta situación sigue. Bueno, una serie de cuestionamientos había. Y en el año 2010, Contraloría, a través de la ley 29622, ampliaron las facultades. Entonces, a partir de esa fecha, Contraloría General de la República ya podía sancionar cuando se determinaba responsabilidad administrativa. Y las sanciones que aplicaba Contraloría por esa ley iban desde una inhabilitación para el ejercicio de la función pública de 1 a 5 años y una suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, sin goce de remuneraciones, no menor a 30 días calendario y mayor a 360 días calendarios. Esas eran las sanciones que podían aplicar y estaban pues contenidas en un reglamento, porque ya la ley se había dado en diciembre de 2010 y el reglamento fue aprobado en el 2011. Entonces ya Contraloría comenzó a aplicar esta facultad. Efectuaba sus acciones de control, sus auditorías, y cuando encontraba que había habido negligencia en las funciones, incumpliendo con la normativa. ¿Y qué pasó? Para eso, Contraloría internamente había organizado y constituido oficinas, una del órgano instructor y una del órgano sancionador. Y como segunda instancia tenía el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, que resolvía esas apelaciones, ¿no?, que hacían los auditados con respecto a lo que ellos consideraban para sancionarlos. Para efectuar esto, ¿qué pasaba? El órgano de control institucional o también la Contraloría, cuando hacía sus auditorías y identificaba responsabilidades administrativas funcionales, este informe se le mandaba a Contraloría, a estas unidades, estos órganos instructores, sancionadores, para que ellos procedan y se aplique la sanción. Estos informes llegaban al órgano instructor y el órgano instructor lo revisaba, si consideraba le pedía mayor sustento al OSI o a las propias comisiones de Contraloría para poder determinar la sanción. Y luego llegaba a la otra instancia, el órgano sancionador, y emitían la resolución donde se le sancionaba al servidor público. Se dieron muchos casos, muchas situaciones en las cuales se han inhabilitado, se han sancionado. Entonces, desde ese momento ya pues el servidor público comenzó a cuidarse, a no ser muy ligero en sus acciones, porque estaba expuesto a una responsabilidad administrativa funcional y por supuesto a una sanción que estaba aplicando Contraloría. 2011. Y en 2015, en agosto del 2015, para ello de 2011 al 2015 comenzó pues, un poco a frenarse, ¿no? Los funcionarios, servidores públicos ya pues pensaban antes de tomar alguna decisión, porque después se ponían que puedan ser cuestionados por Contraloría y con sanciones que iban hasta una inhabilitación de 5 años. Posterior a ello, en el año 2015, en agosto, el Colegio de Abogados de Arequipa interpone una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 29622 que modifica la ley 27785, o sea, contra la facultad que tenía Contraloría de sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional, solicitando que sea declarada inconstitucional en su totalidad. ¿Por qué? Porque ellos aducían de que se vulneraba el principio de legalidad en el sentido de que una persona, si es condenada o sancionada por un delito o infracción no prevista en una norma con rango de ley, no podía ser. Luego de que el órgano instructor que tenía Contraloría con el órgano sancionador para poder determinar responsabilidad administrativa funcional pertenecen a la Contraloría, ambos órganos, y actuando como juez y parte en dichos procedimientos. Luego aducían que también las conductas pasibles de sanción de manera
que se hayan identificado en ese reglamento eran de manera genérica e imprecisa, lo que contravenía el subprincipio de tipicidad o taxitividad reconocido. Y que luego que la Contraloría impone sanciones de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, contraviniendo el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dado que dicha sanción solo puede imponerse previo proceso penal. Una serie de motivos, de sustentos que considera este Colegio de Abogados de Arequipa. Ante eso, en el año 2018, 25 de abril de 2018, el Tribunal Constitucional emite sentencia y declara inconstitucional la Administrativa de Trabajadores Públicos. Entonces, en Contraloría, a partir de esa fecha, ya no puede sancionar por este tipo de responsabilidad administrativa funcional. Ha propuesto una ley, el titular de la Contraloría, para poder aplicar esta tabla de sanciones, porque la facultad no se la han retirado, no se la han quitado, sino es la facultad para sancionar de acuerdo a esta escala que se estableció. A partir de que se emitan y que se determine responsabilidad administrativa funcional, se les entrega al titular para que el titular proceda con la aplicación de sanciones. Lo que no se hacía, porque anteriormente, cuando todavía se tenía, además de la facultad de poder aplicar las sanciones, cuando se emitían estos informes y se identificaba responsabilidad administrativa funcional, civil y penal, cuando se identificaba la administrativa funcional, ese informe se mandaba a Contraloría y Contraloría es la que se encargaba de aplicar. Cuando es civil y penal, se mandaba al titular, y ahora con lo que ha sucedido, ese informe de manera completa, si hay la responsabilidad administrativa funcional, se le da al titular, porque se hacía años atrás, ¿no? Mientras no se obtenga esta ley en la cual se recupere y se pueda aplicar las sanciones por estas faltas al cumplimiento de la normativa, negligencia de funciones. Entonces, primeramente partimos de que todo lo que tenemos que hacer como servidores públicos y no llegar a estos extremos es aplicar nuestros controles internos, previo, simultáneo, todos cuidarnos mientras estemos sanos, verificar cuáles son nuestras funciones, qué actividades debemos desarrollar dentro de estas funciones, qué procedimientos tenemos, qué normas nos regula. Si no tenemos como decisión, pues tomar las normas de los sistemas administrativos. Todo está regulado. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Nosotros en el sector público no podemos hacer nada porque nos parece, porque nos dijeron. No, tenemos responsabilidades que en algún momento vamos a tener que dar cuenta. Control interno posterior, los jefes tienen toda la facultad para poder revisar. Y si hubiera alguna situación de estas, tomar acciones. Porque si no lo toman jefes, cuando sean supervisados por la inacción, van a tener que ser responsables. Porque tenemos un conjunto de órganos de control, que es el Sistema Nacional de Control, que van a entrar a supervisar, vigilar, verificar qué hemos hecho, cómo hemos administrado los recursos. Y si hubiera alguna acción indebida, vamos a llegar en sus informes a ser considerados con alguna responsabilidad, ya sea administrativa funcional, ya sea civil o penal. Y eso es lo que no queremos. Por eso hay que actuar siempre con nuestros controles internos, previos, simultáneos. Siempre. Función que desempeñemos. Hoy día estoy en esta entidad, tengo esta función. De aquí a unos años estoy en otra. Cautelar, que todo lo que hagamos esté enmarcado en los procedimientos que señala mi participación en esa institución. Correcto, eso es lo que quiero transmitirles como servidores públicos. ¿Alguna pregunta?
Gracias, doctora, por su participación. Trabajé hace muchos años, bueno, no un par de años en la administración pública, veo que sigue lo mismo, porque he recorrido hasta la Procuraduría. Las acciones se realizan de todas maneras, el control interno y nuevamente ha retornado, efectivamente, así como usted dice, el control interno a la institución. Sin embargo, las acciones, como todos los funcionarios públicos que trabajan dentro de lo que significa la responsabilidad por cargo, están conectados, tanto logística, tanto planificación, presupuesto, control interno, tesorería, y los funcionarios que ingresan, los nuevos funcionarios cuando quieren aplicar el control interno, simplemente tratan de retrasar los procesos para poder continuar o realizando funciones. Eso debe nada, porque nosotros manejábamos los expedientes en conciliación y todos ellos iban simplemente a reclamar a los abogados representantes de la Procuraduría, que accionan en contra de sus compañeros cuando simplemente todos cometen lo mismo. Entonces era la de nunca acabar, o sea, no se podía sancionar y lo único que hacían era defenderse y, o sea, utilizando todas las herramientas legales para poder retrasar los procesos. Nunca, yo después de 4 años no pudimos sancionar y continúan laborando todos a vista y paciencia de todos los funcionarios. Y no hay cómo sacarlos, porque los protege el sindicato, los protege los amigos, y solamente son los funcionarios nuevos que llegan por cuestiones de turno, de política. Simplemente ellos no saben cómo solucionar el problema y así continuamos con una administración pública totalmente caótica y corrupta. Gracias, doctora. Sí, muchas gracias por su participación. Es cierto, ¿no? Es cierto que vivimos un mundo así y, bueno, lo que es la falta, pues, de valores, ¿no? De ética, de integridad, y dentro de lo que se está pidiendo ahora es un trabajo, pues, a largo plazo. Ellos a largo plazo, y se está pidiendo en las instituciones, pues, que implementen un sistema de control interno, ¿no? Y este instrumento, esta herramienta que tienen que implementar, entre los primeros temas que se considera, es de que se habla de ética, integridad, de importancia en la función pública, bueno, que se cuente con este código de ética. Y lo que sigue es de que una vez que se implementen estos sistemas, difundiendo entre todo el personal, que se va a entrar, pues, ustedes saben de que a través del código de ética se determinan, pues, también sanciones, ¿no? Entonces, primero, capacítate, ya cumpliste con esta primera etapa, les guste o no, lo hagan o no, pero luego vamos a entrar a ver si realmente el producto que espera el ciudadano de tu institución, ya sean bienes, ¿no? Y para poder llegar a eso, es que el servidor público tiene que haberse desempeñado, haberse tenido un comportamiento ético, cuidando que esos recursos finalmente sean utilizados y sean alcanzados de manera oportuna como espera el ciudadano. Es un proceso, si bien lo ha dicho, estamos a años de años, pero es un proceso que de a poco tenemos que empezar, porque si no, imagínense, de repente nosotros ya no, sino nuestras generaciones de atrás, ¿en qué mundo van a estar? ¿En qué entorno laboral les va a tocar vivir, ¿no? Si ahora estamos así, ¿cómo será de una vez si esto no lo empezamos a trabajar? Es difícil ahorita en el medio que estemos, porque ya estamos hechos y derechos, hechos y torcidos, como dicen, pero hay que trabajar y de la manera más sutil en algún momento ya llegar y poder combatir esa corrupción, ¿no?, que existe. Bueno, entonces el tema de hoy día ha sido, pues, ver el marco conceptual de lo que es el control, de tomar conciencia de que todo depende de nosotros como servidores públicos, de que este país finalmente logre el bienestar general para todos, pero hay que trabajar. Y como me dicen, no, profesor, es difícil porque yo llego motivado a mi institución y mi jefe me dice, deja esto, no hagas el otro, ¿okay? Y empezamos de nuevo con lo mismo. Digo, pero por lo menos inicia tú.
cuida que tus funciones estén bien hechas de acuerdo a los procedimientos para que tú después llegues a tu vez y te sientas tranquilo de que lo hiciste de la mejor manera y que estás preparado para que el complemento supervise y ya poco a poco, porque cuando vean que comienzan a llamar en un proceso a todos los que participan y cada uno asume responsabilidad y vean que tú no estás, pero ¿por qué tú no? No, porque acá está, tú me autorizaste, tú acá, y yo ¿por qué? Porque tú no cuidaste de hacerlo lo mejor posible. Y eso es lo que queremos, ¿no? Llegar a nuestra casa sin poder dormir tranquilos. Y a la larga, pues trabajar, es un trabajo pues a largo plazo, para después decir, bueno, nuestro país tiene que cambiar. Tiene que cambiar de repente ya, como digo, ya no para nosotros, sino para nuestras generaciones que vienen atrás, ¿no? Bueno, señores, si no hay más preguntas, algún comentario, nos quedamos el día de hoy en ese tema. Y la siguiente sesión vamos ya a ver lo del sistema de control interno, ¿no? Que es una herramienta que todas las instituciones tienen que implementarlo sí o sí. Es una obligación que tienen y ver en el tiempo cómo se ha dado esta obligación para poder llegar a conocer cómo es que se tiene que implementar actualmente bajo las normativas vigentes. ¿Listo? Si no hay alguna otra consulta, pregunta, entonces culminamos la sesión de hoy día y los veo el siguiente sábado. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.